No, ese informe viene entonces a presentar que valen unos derechos humanos por encima de otros derechos humanos. Ese informe señala también, entre otras cosas, que así que se ha dado en el 2014 más de 12 asesinatos, mencionan 12 asesinatos de funcionarios de seguridad, de funcionarios militares, y en la supuesta manifestaciones o alteraciones hablé más de 17 asesinatos de militares y más de 500 militares heridos, pero no habla quiénes fueron los responsables de eso, quiénes organizaron esos asesinatos, quiénes financiaron el asesinato, quiénes organizaron también para no solo esos asesinatos, sino esas medidas coercitivas. Cuando habla de los estados de excepción, mencionan todos los estados de excepción, los estados de emergencia económica, precisamente respondiendo a esa guerra económica, a esas medidas de numerosos países, entre ellos, por ejemplo, Portugal, que permitió que se paralizara el dinero para la vida de personas concretas que estaban esperando un trasplante en clínicas. El Estado de Portugal, bueno, digo, no, eso es un problema de los bancos que quieren, por lo tanto no puede actuar, es decir, actuando en nombre de los derechos humanos para destruir la vida, la salud de otros derechos humanos. Eso es lo más grave en materia de derechos humanos, que es utilizar los derechos humanos en contra de eso. Lo vemos ahora entonces también cómo quieren destruir el Consejo de Derechos Humanos y plantear, bueno, que unos derechos humanos de algunas personas, si viven en tal país es importante, pero si viven en otro país no es importante. Lo que se había precisamente avanzado con la creación del propio Consejo de Derechos Humanos, de evitar lo que hacía la comisión anterior de derechos humanos, decir, bueno, se sirve a evaluar los derechos humanos solo de determinados países, o quiere destruir la propia Corte Penal Internacional, donde habla que toda violación, ¿verdad?, de que no reciban una sanción determinada, que no haya respuesta, debe ser objeto de resarcimiento, de sanción, se debe acudir de forma subsidiaria a eso. Ahí dice, bueno, pero no vamos a usarlo en el caso de que haya, por ejemplo, responsabilidad de gobernantes de otros países que quieren sancionar a la Corte Penal Internacional. Entonces no habla de que esas medidas coercitivas tienen su origen precisamente en el gobierno de los Estados Unidos, y de que lo que está causando precisamente en la muerte y en la vida, la salud, de los derechos humanos en general de estas personas. Eso es bien importante. Entonces menciona los decretos de suspensión de garantía, pero no dice los motivos, no profundiza, a pesar de que lo tuvieron, porque los están mencionando. Entonces vemos que es absolutamente sesgado, pero al mismo tiempo no solo es sesgado, sino utilizado políticamente contra la propia comisión, entonces con el propio Consejo de Derechos Humanos, como lo hacía antes la comisión. Bueno, eso es bien importante. Entonces decir, bueno, es importante frenar esa situación. Es importante tampoco, no solo no preguntaron a la Defensoría del Pueblo, sino que tampoco a las instituciones de administración de justicia. En los casos que se mencionaron, en cuáles había investigación concreta, que en cuáles había imputación, en cuáles había concretamente había ya sancionados y había ya responsables. Eso no aparece tampoco en el informe. Por lo tanto, entonces la Defensoría del Pueblo, bueno, continuará atendiendo, como estamos haciendo, cualquier denuncia, haciendo las recomendaciones necesarias. Y bueno, lamentamos pues este intento pues por mancillar los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Vamos por eso a entregar este informe conjunto al jefe de Estado, para que entonces sea distribuido también a toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Creo que ha sido muy descriptivo, muy importante y explicativa su intervención, que habla bien también de la gestión de la Defensoría del Pueblo, que felicitamos eso, ¿no? Que no cese, que no deje de atender como órgano protector de los derechos humanos a las víctimas. Y que debo destacar algo también importante, el trabajo conjunto, de manera coordinada con la Defensoría del Pueblo, porque para allá normalmente de manera originaria o primaria también asisten los familiares y las víctimas de violaciones de derechos humanos, aparte de la propia Dirección General de Derechos Humanos que tenemos acá en el Ministerio Público.
El ciudadano canciller quería acotar, hacer una observación ya luego de su palabra para proceder a la firma de este documento, La Verdad de Venezuela contra la Infamia. Señor fiscal, solo para aclarar, de nuevo insisto, la resolución del 27 de septiembre del año pasado, agresiva, lesiva del principio de cooperación del Consejo de Derechos Humanos, que estableció esta misión de establecimiento de hechos y que fue de determinación de hechos, es la palabra correcta, y que fue desde el día de la votación cuestionada por Venezuela, obtuvo 19 votos a favor. Yo nombré los 18, me faltó uno. Bahamas también participa el Grupo de Lima y no reconoce el Estado venezolano. Es decir, de los 19 votos a favor de la resolución, 19 gobiernos que no reconocen la institucionalidad venezolana, que son parte de la agresión integral multiforme contra Venezuela, y de los 3 expertos que eligieron y que luego le sugirieron al presidente del Consejo para que contratara y le pagara muy bien para hacer este informe, una portuguesa, un británico y el chileno, de 3 nacionalidades de gobiernos que no reconocen, y además han participado algunos de ellos en los propios gobiernos que no reconocen la institucionalidad en Venezuela. Aquí queda demostrado. El señor defensor decía algo muy importante. ¿Dónde están los informes de los guardias nacionales, de los policías nacionales? ¿Dónde están las entrevistas a las viudas, a los hijos, a los hermanos? Porque insistimos, lo que ocurrió aquí en 2014-2017 no fue una protesta reivindicativa, fueron acciones insurreccionales armadas, incluso en muchos casos, que dieron también como resultado la muerte de policías, de efectivos, de seguridad, policías regionales, etc. El caso que ha sacado este informe también del muchacho que lamentablemente perdió su vista, Rufo Chacón. Bueno, ahora utilizan la foto de Rufo, lamentable, dolorosa. Esos señores fueron ya condenados y están cumpliendo prisión. Por ahí alguien dijo que no hay responsable. Sí, señor, un policía del estado Táchira que incluso admitió los hechos, si no me equivoco. Claro. Y está condenado. Pero dos policías. Entonces, esa foto de Rufo Chacón le da la vuelta al mundo en este ataque multiforme contra Venezuela, pero la foto de los 500 chilenos que perdieron la vista no existen. ¿Se dan cuenta de la desigualdad en el tratamiento a este informe? Yo creo que es fundamental. Y el tema de las sanciones, quería también, de las acciones, de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Por qué no hay un informe? La señora Bachelet sí lo incorpora, sobre todo desde que estuvo aquí, vio en el terreno el impacto de esas medidas en salud, en alimentación, en la producción petrolera, lo incorpora y ha llamado a que se levanten esas sanciones. Pero en un documento de derechos humanos de 2014-2020 en Venezuela, que ni siquiera se mencionen las sanciones, bueno, ya le resta validez por completo, porque ese es el instrumento de violación de derechos humanos más poderoso que hay contra el pueblo venezolano. Cuando no consigue un producto, cuando no consigue una medicina, cuando no podemos importar el tratamiento para el cáncer, para la diálisis, cuando no podemos exportar el petróleo para poder importar la comida, los medicamentos, los insumos para la producción, el efecto que ha tenido que nos hayan robado activos, bloqueado dinero en el mundo. Portugal tiene dinero venezolano, el Reino Unido tiene dinero venezolano, y fueron de los que votaron por esta resolución. Estados Unidos no, porque Estados Unidos no se salió del Consejo de Derechos Humanos, pero fue el que dio la orden al Grupo de Lima de que se presentara y se aprobara esta resolución. Entonces no hay que ser inocente ni ingenuo. Señor fiscal, solo quería hacer esa aclaración. Muy bien. Muchas gracias, ciudadano canciller. Creo que la opinión pública, los medios de comunicación, tanto nacionales e internacionales, están debidamente informados de este trabajo que ha tenido, a pesar de tiempo récord en su redacción, fuentes directas. Por eso ha sido relativamente fácil hacerlo, porque ha tenido las fuentes directas, los hechos en el terreno conocido. Y en tal sentido, siento que la difusión de este informe dejará una vez más en ridículo ese panfleto que lamentablemente surgió de una resolución que
no hay dudas, buscó dinamitar, mancillar, manchar el trabajo que viene realizando con el Estado venezolano, como Estado democrático, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero pienso, visto el desarrollo de los hechos, que no van a lograr el objetivo, porque al final la verdad se impone. Y en tal sentido vamos a proceder a firmar este informe, repito, conocido como La Verdad de Venezuela contra la Infamia, que no solamente conocerá el jefe de Estado venezolano, sino las más importantes delegaciones diplomáticas tanto de Venezuela como del mundo. Se les hará llegar de manera oportuna para su lectura, para su veracidad, para su contrastación con este abyecto informe, entre comillas, que hoy de manera, yo diría, muy también ya resentido por la respuesta o la contestación hecha por nosotros el pasado sábado, ha sido presentado. Con su permiso. Asimismo, realizaron una denuncia que el 85% de los votos que fueron consultados para la evaluación del informe que fue presentado por el Consejo de la Autonomía del Grupo de y que solamente el 15% venezolana, como decía que el relator del informe del denominado Grupo de Lima no ha consultado la sistema de la elaboración de los casos que fueron aquí expuestos. Asimismo, reiteraron el compromiso del Estado venezolano de seguir trabajando para garantizar la justicia en nuestro país. Con esta información, vamos a retomar nuevamente el contacto. Nosotros estuvimos bien atentos para llevar en próximos contactos todo lo que se desarrolle en torno a este informe.